Si tú gobiernas en la tierra, si tú gobiernas debajo de la tierra, oh hermano, abre tu corazón, abre tu boca, que Él la llenará. Deja que Él ponga ese canto, esa alabanza. Deja que Él ponga esa alegría, esa libertad. Deja que Él ponga de su Santo Espíritu sobre tu ser. Abre tu corazón, que Él llenará con su Espíritu Santo. Sí, Señor.
dicen a ese profeta: ahora pues así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y ahí está la promesa: haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan mal los malvados como antes. Versículo 11. Y como desde este día, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Una casa te edificará una familia. Versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Y empieza a dar una profecía que si el pueblo de la tierra lo mira a corto plazo, ve hacia Salomón. Pero si el pueblo de Judá entiende esa profecía cabalmente, se da cuenta que la profecía está apuntando a nuestro Señor Jesucristo, al que vendría de la simiente de David. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. Nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos las piedras vivas. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estableceré su reino para siempre. Sigue diciendo, versículo 14, yo seré padre para él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, no lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Y entonces hay una promesa en la casa de David. El pueblo de Judá sabía que un día vendría un libertador. El pueblo de Judá sabía que vendría el Mesías prometido. Vendría el descendiente de David, el que subyugaría a todos los enemigos. El que, hermano, pondría a Israel en alto. Todas las naciones de la tierra tendrían que someterse a ese rey. Judá, obviamente, hermano, Israel sería la casa de Dios. Las riquezas de la tierra llegarían a Israel. Y el Mesías sería, la era del Mesías sería una era de gloria. Una era de poder de parte de Dios, de autoridad de parte de Dios en la tierra. Una era donde, si vemos las profecías, dice la Biblia que el león morará con el cabrito, el niño jugará con la serpiente o con la víbora, jugará y no habrá mal en el monte de Dios. Está apuntando a un reino de gloria, a un reino de poder, a un reino de vida, a un grande reino, pero sabía algo el pueblo de la tierra. Y eso es lo que quiero que meditemos, los escogimientos de Dios. Ellos cuidaban tanto la dinastía de David, que es el pensamiento que quiero que te lleves. Cuidaban tanto la dinastía de David, que no se perdiera, que siguiera, a pesar del mal que miraban. A pesar de un hombre llamado Manasés que se portó mal, que llenó a Jerusalén de sangre, que se entregó a los agoreros, a los adivinos, a los brujos, a la hechicería, construyó ídolos, construyó aceras, hermano, y todo el pueblo lo sabía. Sin embargo, ellos sabían, pero es descendiente de David. Ya vimos que él no es, pero por él va a venir. Algún día va a llegar. Y entonces llega su hijo Amón y le sucede en el trono. Y Amón fue malo a los ojos del Señor y rápido murió, casi conforme subió al reino, murió. Y entonces el pueblo de la tierra mata a los que conspiraron contra Amón. Pero entonces agarran a Josías. Y Josías, un niño de 8 años, un niño, hermano, que no tiene la facultad de reinar. Sin embargo, Judá estaba consciente que por ahí vendría su bendición. Diga conmigo,
por ahí vendría su bendición. Eso es lo importante. ¿Cómo llega mi bendición? ¿Cómo alcanzo yo la bendición, la plenitud en Dios? ¿Cómo alcanzo yo, hermano, la plenitud de lo que Dios tiene para mí en la tierra? Desafortunadamente, mucha gente en la tierra se está perdiendo la bendición que Dios tiene para ellos. Perdemos, déjeme incluyo, desafortunadamente, como humano, perdemos. ¿Por qué perdemos? La razón es porque metemos nuestro razonamiento. La razón es porque miramos, por ejemplo, miramos a Manasés, un hombre prácticamente brujo, hermano. Un hombre apartado de Dios completamente, e hizo a todo Judá apartarse de Dios. Y el razonamiento que dice, vámonos de aquí. El razonamiento dice, esto no sirve. El razonamiento dice, se perdió todo. Pero el pueblo de la tierra está consciente de la promesa del Señor. Por eso a mí me agrada tanto, hermano, el que Dios nos haya escogido a nosotros. El que Dios haya escogido nuestras vidas, porque cuando miro a Dios, Dios es un Dios que no falla a su pacto. No falla al pacto. Dios ama tanto los pactos. Dios ama tanto el compromiso. Por eso, por ejemplo, cuando la Biblia habla en Malaquías, habla del divorcio. Y dice que Dios aborrece el divorcio. Eso dice la Biblia. Y hace un reclamo sobre todo a los varones. Y dice, ¿por qué te apartas de la mujer de tu juventud? ¿Por qué eres desleal, infiel con la mujer de tu juventud? Pero dice una palabra, ¿por qué eres desleal con la mujer de tu pacto? Y entonces cuando miro, por ejemplo, al Señor Jesús que dice, Él dice, el divorcio no es la voluntad de Dios. Sin embargo, a causa de adulterio sí. El adulterio sí. Si hay adulterio, si hay fornicación, si hay inmoralidad, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está mirando el adulterio, la fornicación, como algo tan grande que puede romper un pacto? Es la manera de romper un pacto. Y entonces Dios dice, se rompió el pacto. Se deshizo. Ya no hay más. Pero el pacto es lo que le interesa al Señor. Que se guarde el pacto. Y cuando nosotros venimos al Señor, fíjese que nosotros entramos en pacto con Dios. Cuando le reconocimos a Jesús como Señor y como Salvador, nosotros entramos en pacto con Dios. Y Él es alguien que vela sobre su pacto. Y Dios quiere que entendamos cómo trabaja Él. Así como el pueblo de la tierra entendió, porque tarde o temprano les llegó su Mesías. Les llegó su Salvador. Y un día lo van a mirar en la era final o en la era del milenio de Cristo. Van a mirar a ese Mesías que Dios envió. Y que la Biblia dice que es hijo de David. Y el pueblo de la tierra tuvo mucho que ver. Tuvo que ver en el sentido de entender. Hay que cuidar la dinastía de David. Hay que cuidar esa línea porque Dios prometió. Y esa línea les llegó. Por esa línea les llegó el Mesías prometido. Por esa línea les llegó, hermano, el que vendría a salvarlo de sus enemigos. Simplemente que ellos no lo entendieron porque ellos estaban esperando un Mesías militar. Estaban esperando un comandante. Estaban esperando a alguien que se opusiera contra el imperio de Roma. Alguien que, hermano, levantara en armas al pueblo de Israel y él fuera el caudillo, él fuera el que fuera enfrente y conquistaran al imperio romano. Pero cuando lo miraron que vino hablando de amor, cuando lo miraron que vino hablando, hermano, de volverse a Dios, de tener una comunión con Dios, ellos lo reprobaron. Ellos dijeron, no es el Mesías que esperamos. Sin embargo, les llegó y va a volver a venir. Y la Biblia dice que todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron harán lamentación, porque van a reconocer, es el Mesías. Es el que vino, es el que crucificamos en la cruz del Calvario. Pero les llegó su bendición. Les llegó el día de la visitación de Dios. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo conocieras el día de tu visitación. Pero ¿cómo les llegó? Les llegó por la línea de David. Les llegó por la promesa que Dios habló
a David. Cuando Dios le habla a David, y le dice: levantaré a tu descendiente después de ti, estableceré su reino. Estableceré su reino. Establecer su reino quiere decir que Dios se encarga, hermano, de que el reino de Cristo permanezca. El reino de Cristo no va a parar, hermano. La iglesia está en la tierra el día de hoy, está caminando, está predicando, está proclamando la verdad de Dios, la salvación en Cristo Jesús, pero esto va de aumento en aumento. De aumento en aumento. Y un día el Señor Jesús vendrá. Y ese día el reino de Cristo será establecido. ¿Por qué? Porque hay una promesa para David. Dice que el reino se establecerá. Estableceré su reino. Y dice, él edificará casa a mi nombre. Es la casa que está edificando el Señor Jesús. Es el que Dios escogió para levantar las piedras caídas. Es el Señor Jesús el que Dios escogió, como Elías, que tuvo que levantar las piedras para reconstruir restaurar el altar el altar para el holocausto a Dios. Nuestro Señor Jesús es nuestro Elías. Es el que está recogiendo las piedras y el que está haciéndonos volver a Dios. Y es el que está poniendo cada piedra en su lugar. Pero yo repito, debo entender cómo trabaja Dios. Debo entender que Dios no falla. Debo entender que Dios está en el asunto de la iglesia. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está contigo, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Porque el Padre dio promesa en Cristo Jesús. Él es el Señor. Él es el que vino, hermano, a salvar. Él es el que el Señor dijo: este es mi Hijo amado. Él es el que Dios dijo: a Él oíd. Y cuando nos quedamos con esa palabra de Dios, cuando creemos esa palabra de Dios de manera que podamos permanecer en esa palabra de Dios. Miren, en el tiempo de Judá, ¿cuánta gente salió? Pensemos en Noemí. Noemí, dice la Biblia, que hubo hambre en Belén. Y cuando hubo hambre en Belén, dice que agarró a su marido, fue con su marido y con sus hijos y se fue a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab, ahí sus hijos se casaron, pero ahí murió su marido, ahí murieron sus hijos y ella quedó solamente con sus nueras. Y entonces tiene que regresar a Belén otra vez. Tiene que regresar porque realmente Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios tiene un pacto con sus hijos. Por eso somos bienaventurados, hermanos, cuando nosotros permanecemos en el pacto de Dios. Mire, si yo le dijera que en el transcurso de nuestro evangelio no dan ganas de irse al mundo o de alejarse del evangelio, yo sería mentiroso, hermano. En alguna vez, en los 30, 40, 50 años que vivas en el evangelio, alguna vez te van a dar ganas de no seguir. Alguna vez vas a sentir como que si me ausento, no de la iglesia, del evangelio, unos 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y luego regreso otra vez. Fíjese, hermano, que yo he mirado los descalabros grandes cuando la gente se va del evangelio. Por alguna razón. Porque tal vez en ese momento no quiere que le digan cómo hacer las cosas. Si gustan bajarle, hermanos, del servidor, si gustan bajarle el aire, subirle que no esté frío. Porque en alguna vez uno dice: en este momento no me conviene. Y eso fue lo que hizo Noemí. En este momento no me conviene. En este momento hay hambre en Belén. Y no me va a negar que a veces uno siente que pasa hambre en el pueblo de Dios. No me va a negar que a veces uno siente como que: Señor, ¿no te alejaste por un tiempo? ¿No nos dejaste solos por un tiempo? Y dan ganas de irse mientras se arregla la cosa, mientras se compone. Pero fíjese, hermano, que cuando Noemí regresa a Belén, la gente decía: ahí viene Noemí. Regresó Noemí. Y dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque en gran amargura me ha puesto el Señor.
Por eso yo le tengo un buen consejo. De veras que es un estupendo consejo, hermano. No se vaya del evangelio. No se aleje de Dios, hermano. Pase lo que pase, no se aleje de Dios. Mire, cuántas veces quizás alguien, pensemos en los jóvenes, porque la muchacha no les hizo caso, me voy del evangelio. Porque algo me salió mal, me voy del evangelio. Porque hay un problema que me puede dar vergüenza quizás, me voy del evangelio. Me voy de la iglesia. Y mire, hermano, yo he mirado descalabros grandes. Yo he mirado que esos problemas que surgen a raíz de esa separación del evangelio, a veces los arrastra a uno por mucho tiempo, hermano. Por mucho tiempo. Yo, gracias a Dios, Dios me ha permitido no hacerlo en su gracia, en su misericordia, pero me ha tocado mirar a otros. Me ha tocado mirar a otros que un tiempo estuvieron bien, y gloria a Dios, se alejaron del evangelio, regresaron al evangelio y le echaron ganas. Y Dios los tocó, y Dios los usó, y Dios los levantó, y Dios los hizo ministros del evangelio, grandes cosas. Pero esa cosita que pasó en ese periodo, cuando se fueron y regresaron, esa cosita como duele, hermano. Esas cosas como se arrastran tanto tiempo, hermano. Cosas que lo marcan a uno. Por eso yo debo de creer en el evangelio y decir: Señor, si en Belén hay hambre, yo quiero seguir en el evangelio. Yo quiero seguir contigo, Señor. Si en Belén hay problemas, yo quiero seguir contigo. Yo no quiero correr. Yo no quiero irme de Judá e ir con los moabitas allá mientras se pasa el problema acá. No, el problema la siguió a ella. Y cuando regresa, se fue con marido, se fue con hijos. Cuando regresa sin marido y regresa sin hijos. Y entonces, hermano, tiene que entender su realidad. Entender, el Señor me puso así. Porque no entendí cómo trabaja Él. Porque no entendí que hay que mirar al pacto del Señor y decirle: Señor, que el pacto no se rompa. Que el pacto permanezca, Señor. Que yo me siga agarrado del pacto. Me gusta esa expresión que dice el Señor Jesús: tomar mi yugo, porque mi carga es ligera. Tomar mi yugo, aprender de mí que soy manso y humilde. Tomar mi yugo, para que encuentres descanso en tu alma. Fíjese que el yugo, uno lo mira a veces como esclavitud. Uno lo mira como que ese yugo es para que yo no me vaya, para que yo esté amarrado en un yugo, subyugado, para que no me vaya a otro lado. Pero el yugo también es para que alguien me ayude a llevar la carga también. El yugo también es para que otro vaya conmigo cargando mi carga. Y eso me gusta. Por eso, creer en las promesas de Dios. ¿Qué es creer en la promesa de Dios? Para Israel fue creer en la promesa que Dios le dio a David. Creer. Y hermanos, si usted mira la historia de la descendencia de David, usted va a encontrar a un Salomón, el hombre más sabio. Dios le dio sabiduría porque pidió bien, porque no pidió para él, porque él dijo: Señor, estoy joven todavía, no tengo sabiduría. Y qué bueno aquellos que reconocemos, y si no reconocemos hay que reconocer que nos falta sabiduría. Y él reconoció: no tengo sabiduría, dame sabiduría para gobernar a este pueblo, porque ¿quién puede gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios le dio sabiduría. Sin embargo, Salomón se apartó de la comunión con Dios, se entregó a la idolatría, siguió a los ídolos. Y cualquiera diría: se perdió. No se perdió. Siguen los descendientes. Algunos caían, algunos se levantaban. Josías de 8 años, cuando creció, se volvió a Dios. Y dice la Biblia que no hubo ningún rey, ni antes ni después, que se volviera a Dios como él se volvió de todo corazón. Y ese es un resultado, hermanos. Es un resultado de un pueblo que creyó a las promesas de Dios. De un pueblo que creyó a pesar de lo que miraba. A pesar de que miraba cómo estaba la casa de David. Ellos decían: no, pero Dios cumple lo que dice. Dios le dio promesa a David.
Él dijo que por medio de ese linaje traería al Mesías, traería al Salvador, traería a aquel que establecería su reino y ese reino permanecería para siempre. Ellos estaban esperando esa gloria. Estaban esperando ese poder, esa autoridad, esa vida de parte de Dios, ese milagro, vamos a decirlo, que los iba a poner en alto a ellos. Lo estaban esperando, creyeron, se aferraron a creer, se aferraron a decir, mira, este niño no sabe nada. Y qué tremendo ser en el evangelio un niño, un ministro, niño, un pastor que está bien niño, un apóstol que está bien niño, un maestro, un evangelista, cualquier ministro que está bien niño. Cualquiera dice uno, pero es un niño, no se puede trabajar con él, no se pueden hacer las cosas. Pero cuando veo al escogimiento de Dios, cuando miro a la promesa de Dios y digo, Señor, gracias Señor, gracias porque tú haces las cosas funcionan cuando tú las haces y como tú las haces. Cuando tú escoges, tú marcas. Cuando Él te escogió y te trajo al evangelio, te marcó, te puso una marca sobre tu vida. Y ahora eres hijo de Dios, eres un salvo, eres un redimido. Tiene pacto contigo, promesa de estar contigo. Y si tú crees esa promesa, tú nunca te vas a ir al mundo. Nunca te vas a ir, vas a decir, estoy mejor en el camino de Dios. Siempre voy a estar mejor en el camino de Dios. No importa lo que mire. No importa que la tierra tiemble. No importa que las cosas tiemblen en el evangelio. No importa lo que mire. Mire, si escudriñamos la historia de la iglesia. La historia de la iglesia obviamente empezó con los apóstoles, en el aposento alto, en la oración, en el derramamiento del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Sin embargo, ya para el 50, 60, 70 después de Cristo, ya había herejías, ya había problemas, pero la iglesia siguió. Para el año 300, un emperador, Constantino, puso el cristianismo como la religión del imperio, a la fuerza, no por la buena, a la fuerza. Y en esa religión, o en ese imperio, surge la religión, surge el catolicismo. Y los creyentes siguieron buscando a Dios. Y de manera que llegó el momento cuando los creyentes tuvieron que salirse de la religión, pero seguir con Dios. Y nace lo que se llama como protestantismo, los protestantes. Y Dios cuidando de esa iglesia. Dios cuidando, hermano, de su iglesia. En medio de persecución, en medio de que no se entendía muchas cosas quizás, pero gracias a Dios por aquellos que se mantuvieron en Dios. Se mantuvieron buscando de Dios en medio de la persecución. Ellos sabían de la promesa. Ellos sabían del plan que Dios tenía con ellos. Ellos sabían que el evangelio iba a evolucionar, si decimos, no evolucionar porque no iba a cambiar, pero iba a florecer el evangelio. Y yo me maravillo el día de hoy cómo está el evangelio por todo el mundo. Mire, ¿usted ha mirado esos grandes templos donde se reúnen miles de gentes? Hermosos templos que Dios en su gracia ha permitido hacer, y donde hay gente alabando a Dios, glorificando al Señor. Es una gloria tan grande. Pero pensemos en el principio. En el principio no había ni un solo templo. Si usted lee la Biblia, la iglesia se reunía en las casas. Y decían, la iglesia que está en la casa. La iglesia que está en la casa de la hermana fulana. Esa era la iglesia. No había ni un solo templo. Estaba el templo de Jerusalén, por supuesto, pero ese no era templo de los cristianos, era templo de los judíos. Había sinagogas, pero las sinagogas eran sinagogas de los judíos, no eran sinagogas de los cristianos. Los cristianos no habían construido ni una sola estructura siquiera. Sin embargo, el evangelio empezó a florecer. Llegando al punto cuando tuvieron que empezar a hacer construcciones.
Y quizás al principio pensaron, bueno, con algo que nos tape del agua y del sol, con eso tenemos. Y amén, así empezó. Pero conforme han pasado los siglos, Dios ha ido permitiendo que la gloria de Dios se mire en la iglesia aún aquí en la tierra. Es una evolución, pero ¿cómo surge eso? Creyendo en el nombre del Señor Jesús. Creyendo que Dios tiene un pacto con el Señor Jesús, no con nosotros, con el Señor Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros estamos en el Señor. Y cuando yo digo, sí Señor, tú escogiste al Señor Jesús. Tú lo mandaste como tu hijo para nacer en la tierra. Tú lo mandaste, Señor, para que iniciara la iglesia o para que muriera por la iglesia. Y tienes un pacto con Él. No le vas a fallar nunca a Él. Y entonces cuidamos, diga conmigo, cuidamos el evangelio. Así como el pueblo de la tierra cuidaba la dinastía de David. Y así como el pueblo de la tierra eran capaces de hacer cosas que eran un sacrificio. Como poner a un niño de rey. A un niño de 8 años, ponerlo de rey. ¿Por qué? Porque la promesa viene por ahí. Porque fue la manera como Dios dijo que lo iba a hacer. Y lo pusieron y siguieron poniendo. Siguieron siguiendo, hermano, la línea de David. El pueblo de la tierra fue cautivo a Babilonia. No hubo templo, no hubo reino, no hubo rey, no hubo gobernante, no hubo nada. Y el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Sin embargo, cuando regresan de Babilonia, sigue la línea de David. Ponen el gobernador a Zorobabel, descendiente de David. ¿Qué quiere decir Zorobabel? Zorobabel quiere decir nacido en Babilonia o nacido en Babel. Zorobabel, nacido en Babel o nacido en confusión. ¿Sabe cuando las cosas están confusas? Y lo único que uno dice, pero Dios lo dijo. Diga conmigo, Dios lo dijo. Eso te va a sacar adelante a ti. Eso me va a sacar adelante a mí. Cuando decimos Dios lo dijo. Hay cosas confusas. Nacido. ¿Cómo nació Zorobabel? En confusión. Nació como que no se miraba claro el asunto. Lo único que sabíamos es que él era descendiente de David. Y que él podía estar al mando. Podía estar al frente. Y entonces cuando vemos la genealogía, que valdría la pena ver la genealogía en Mateo capítulo 1. Vaya conmigo ahí. Mateo capítulo 1. Cuando miramos la genealogía del Señor Jesucristo, nombra a dos, a Abraham y a David. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, dice hijo de David, porque la promesa se la dieron a David. Hijo de Abraham. Y empieza a dar una lista. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Tamar, de Tamar, a Fares, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró a Rud a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Sigue diciendo el versículo 6, y David engendró a Salomón. Y empieza, después de David, empiezan reyes que hay una decadencia. Engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Es una línea real. Versículo 10, Ezequías engendró a Manasés. Acuérdese de Manasés. Manasés engendró a Amón, al que mataron. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, que vino a ser gobernante de Judá. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliú. Versículo 15, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Qué está haciendo Mateo? Mateo está probando
que Jesús es hijo de David y que es el heredero de las promesas. Por eso Pablo dice que Dios hizo promesas a la simiente, no a las simientes como refiriéndose a muchas, sino a una, es decir, a Cristo Jesús. Con Él tiene un pacto, con Él es el cumplimiento de las promesas a David, y por eso nosotros estamos seguros en Él. Por eso, cuando pienso cómo Dios trabaja, Señor, gracias por esa enseñanza de las genealogías. En el tiempo cuando esa dinastía de David se desviaba, en el tiempo cuando esa dinastía de David se entregaba a la idolatría, a la hechicería, pero tú actuabas y rescatabas y volvías a poner uno en el trono, uno que siguiera la línea de David, porque tenía que venir el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso llegó la bendición a nuestras vidas. Por eso, básicamente, hermano, te estoy diciendo cómo llega la bendición a nuestras vidas. Cómo llega por medio de Cristo Jesús. Pero cómo trabaja Dios. Dios trabaja por pactos de fidelidad. Pactos que se cuidan. Señor, cuido estar en el Evangelio. Cuido del Evangelio, pero cuido de estar yo en el Evangelio. Porque tu bendición y tu promesa abarca el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dar un paso para atrás, no, hermano. Salirme del Evangelio y tomar vacaciones, no. ¿Por qué? Porque estoy mirando que hay que cuidar una línea. Hay que cuidar una dinastía. Hay que cuidar el estar pegados al Señor Jesús, porque tarde o temprano se manifestará la bendición. En el Evangelio, hermano, como Dios es un Dios que trabaja nuestras vidas, vas a encontrar desiertos como el pueblo de Israel. Pero después del desierto, Dios te va a decir, como le dijo a Israel, te acordarás de este desierto, te acordarás de este terrible desierto, lleno de serpientes, lleno de dificultades, porque te llevo a una tierra que emana leche y miel, te llevo a una tierra de bienestar. Hermano, la bendición, si te quedas pegado a Cristo Jesús, no te despegas de Él, no te despegas del Evangelio, te mantienes comiendo de su palabra, te mantienes dependiendo del Señor Jesús y siempre preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? Tarde o temprano llegará la bendición a tu vida. Tarde o temprano, no importa que miremos dificultades en el camino, no importa que te encuentres dificultades en el camino, tarde o temprano llegará la bendición a tu vida. Tarde o temprano mirarás la liberación. Tarde o temprano mirarás el poder. Tarde o temprano, hermano, mirarás el cuidado que Dios tiene de tu vida. Y ese día te acordarás del desierto. Pero mire, yo termino. ¿Sí dan ganas de irse del Evangelio a veces? Cuando hay dificultades. Cuando no hay dificultades, no. Cuando estamos de fiesta, mire qué bonito es que traigamos un predicador de afuera a predicar. Es bonito porque estamos de fiesta, tenemos visita. Qué bueno traer un grupo de alabanza, hermano, vamos a decirlo, reconocido en el ámbito cristiano, y ese día estamos de fiesta, tenemos visita, tenemos un grupo, hermano, de alabanza, ministros de Dios, que nos van a guiar en alabanza y en adoración, pero al otro día se fueron, al otro día ya no están aquí, al otro día estamos los mismos otra vez, y estamos con los mismos problemas. Ahora en la fiesta todos quieren estar. Cuando hay fiesta, la casa se llena. Cuando hay fiesta, hermano, todos queremos estar en la casa del banquete. Y amén, yo estoy de acuerdo en eso. Pero también estoy de acuerdo en que cuando no está el banquete y cuando no está la fiesta, Dios mira tu fidelidad.